Bueno, continuamos entonces. Estábamos en la sesión anterior, estábamos hablando sobre estos principios cristianos, estos principios de vida que nos están enseñando, nos están apuntando a llegar a ser de bendición. Acuérdense, hemos sido llamados a ser de bendición para los demás, no de maldición, ni devolver maldiciones, sino ser bendición. Entonces, retomando el texto de Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 15, veamos algunos puntos importantes. Nos dice en primer lugar San Pablo: vestíos pues como escogidos de Dios. En primer lugar, estamos hablando de una vestidura espiritual. Una vestidura espiritual que tiene que ser de acuerdo a lo que somos, a nuestra dignidad como escogidos por Dios. Dice la palabra de Dios que somos linaje escogido, dice San Pedro, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes del que nos llamó. O sea que tenemos dignidad, pero una dignidad que nos conlleva a un compromiso. La dignidad de ser revestidos, de ser escogidos, pero para anunciar las virtudes del que nos llamó, del que nos escogió. Jesús habló mucho acerca de los escogidos. Él habló mucho acerca de que muchos son los llamados, pero pocos elegidos o escogidos. Entonces tenemos que entender, hermanos, que tenemos una dignidad nosotros como hijos de Dios. Hemos sido elegidos. Miles seguían a Jesús, pero de esos miles escogió ¿a cuántos? A 12. Y de ahí comenzó todo. Y Él escogía. Es más, hay algo bien interesante que dice de que a la gente les predicaba, pero a estos escogidos, a este grupo, les explicaba las cosas con mayor detalle. En la noche se apartaba con ellos y a ellos sí les explicaba con mayor detalle. A la demás gente solo les predicaba. Algunos entendían, otros ni entendían. Por eso es de que cuando viene Jesús y les multiplican los panes y los peces, y luego Jesús se queda orando en el monte y los discípulos se van al otro lado del mar de Galilea, en eso a medianoche Jesús se va caminando sobre el agua y llega al otro lado. En la mañana que amanece aparecen todos a buscar a Jesús. Jesús ya no estaba. En eso venían los barquitos que venían del otro lado y ven a la multitud de gente y pues ellos les dicen: no, si Jesús allá amaneció, allá lo acabamos de ver. Entonces vienen ellos, agarraron esos mismos barquitos y se fueron detrás de Jesús. Y cuando llegan donde Él le dicen: Señor, ¿y a qué hora veniste aquí? Si cuando se fueron todas las barcas y tú te quedaste en el monte orando, ¿y a qué horas agarraste camino? O sea, ¿a qué hora veniste? Y Jesús a veces hablaba bien fuertecito, hermanos. Como yo les he enseñado en otras ocasiones, a nosotros nos han hecho una caricatura de Jesús ahora, ahí de un Jesús hasta afeminado ahí, que hablaba a saber cómo ahí, que les hablaba suavecito. No, Jesús hablaba hasta pedante, se le oía. Y Jesús cuando le dice: pero ¿y a qué hora veniste? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ustedes me buscan porque de ayer se hartaron. Así les dijo. Así les dijo. ¿Era cierto o no era cierto? Pues sí, se habían pegado una gran atravesada de panes y peces, pues fueron a buscar a Jesús, tal vez hacía otra. Y ese es el problema. Yo me acuerdo que cuando yo estudié misionología en la universidad, nosotros nos hablaron que están los cristianos de convicción y los cristianos de arroz. Es decir, los cristianos de arroz. ¿Y cuáles son los cristianos de arroz? Los que le dan una platada de arroz y con el platada de arroz ahí están. El día que les dejen de dar la platada de arroz se van. Y realmente esas eran las multitudes que seguían a Jesús. Jesús seguía, las multitudes seguían a Jesús porque miraban los milagros y querían ver qué lograban. Pero nuestro seguimiento a Cristo no tiene que ser en base a lo que vamos a lograr. No es por lo que Él nos pueda dar, es por lo que Él es. Eso es lo que diferencia a los muchos de los pocos escogidos. Los muchos andan detrás de ver qué logran. Por eso, organicemos un evento ahí de sanación y liberación. ¿Cuánta gente cree que viene?
No, si vendrían hasta de Nueva York quizás. Más si tiene fama de milagrero el predicador que vayamos a traer. Oh, vienen de lejos y pagan. Hagamos un congreso de formación, pura Biblia, pura doctrina. ¿Cuánta gente cree que viene? Lo mucho son los organizadores, quizás con suerte vienen los que organizaron el evento. Pero porque andamos detrás de ver qué logramos. Pero eso es lo que nos diferencia. Eso es lo que diferencia de los muchos a los pocos. Por eso a Jesús le pregunta, Señor, ¿y son pocos los que se salvan? Ustedes esfuércense por entrar. Se lo traduzco en un buen español. ¿Qué les importa a ustedes? Lo que les tiene que importar a ustedes es que ustedes se esfuercen por entrar. Eso es lo que les importa. Ustedes tienen que esforzarse por entrar. Entonces tenemos que vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados. Santos, explicábamos, consagrados, amados por Dios. Dios nos ha amado a tal punto que se entregó por nosotros, amados. De entrañable misericordia. Ok, tenemos que aprender a ser misericordiosos. Usted sabe que se proponen 7 obras de misericordia corporales y 7 obras de misericordia espirituales. Muchos nos quedamos solo con las 7 obras de misericordia corporales: vestir al desnudo, asistir al enfermo, visitar a los presos, pero de las obras espirituales casi no nos acordamos. Y vamos a ver si las encontramos y las vamos a repasar ahorita. Obras de misericordia espirituales. Aquí están. Oiga las obras de misericordia. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7 obras de misericordia. Y está diciéndonos que debemos de vestirnos como escogidos de entrañable misericordia. O sea, no solamente quedarnos en la parte de la misericordia física, sino que también en la parte de las obras de misericordia espirituales. Veamos cuáles son las obras de misericordia física. Vamos a ver si las encontramos por aquí. Porque ya encontré las obras de misericordia. Ok, aquí están. Corporales y espirituales. Entonces, vamos a buscar acá. A ver si las hallamos. Ok. Obras de misericordia corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, acoger al extranjero, visitar y cuidar a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los difuntos. Ok, muchos nos quedamos solo con esas. Pero las obras de misericordia no solamente se basan o solo se quedan con la parte corporal, la parte física. También hay obras de misericordia espirituales. Primera, dar buen consejo al que lo necesita. Cuando le piden un consejo a usted y usted le pide dirección al Señor para saber aconsejar, que el don de consejo es un don del Espíritu Santo. Muchos no lo tenemos. Yo no lo tengo. Si usted viene y me pide un consejo, le puedo decir un par de versículos bíblicos, pero no todos tienen el don de consejo. Entonces, en base a la Biblia, pues uno le puede decir un versículo o 2 versículos que vayan relacionados con lo que está diciendo, pero uno tiene que aprender a dar un buen consejo al que lo necesita. Buen consejo. Segunda obra de misericordia espiritual: enseñar al que no sabe. Enseñar al que no sabe. Entonces, cuando nosotros somos catequistas, somos maestros y estamos enseñando, estamos haciendo una obra de misericordia espiritual. Estamos compartiendo el conocimiento que hemos recibido. No nos quedamos con el conocimiento. Ese es el error que cometen muchos. Estudian mucho, pero no comparten lo que aprenden. Entonces no están ejerciendo esta obra de misericordia. Uno tiene que también compartir lo que ha aprendido. Tercera obra de misericordia que a muchos no les gusta y a muchos no les gusta practicar. No les gusta mucho recibirla, ni a muchos les gusta practicarla. Ya van a ver por qué. Corregir al que está en error. ¿Por qué a muchos no les gusta esa obra de misericordia? Porque corregir a alguien que esté equivocado es arma de doble filo. Porque si uno viene y le dice, hermanito, mire, le voy a decir que no es así,
Uno puede enfrentarse a dos situaciones, hay dos escenarios. O la persona acepta el error y reconoce, o lo que ocurre en la mayoría de veces. ¿Qué ocurre en la mayoría de veces? Se enojan. ¿Y usted quién es para juzgar? ¿Por qué no se fija en la viga que tiene en su ojo en vez de fijarse en la paja del ojo del hermano? ¿Y usted quién es para venirnos a decir cómo hacer las cosas? Aquí en 40 años hemos hecho lo mismo y usted no es quien. A mí me ha pasado eso en varios lugares que me han hecho, hermano, mire, aquí cerca de donde ustedes, unos vecinos de ustedes me invitaron hace el año antepasado. ¿Y sabe lo que me dijo el coordinador? Hermano, me dice, mire, le van a preguntar sobre este tema, me dijo. Usted diga esto y esto y esto. No, le digo, no puedo decir eso, le dije. No, pero es que usted les tiene que decir eso porque eso es lo que yo les estoy enseñando. Sí, pero eso no es lo que dice la doctrina. O sea, yo me voy a pegar a lo que enseña la doctrina, no lo que usted dice, hermano. O sea, cuidado. Y si me hacen esa pregunta, yo no le voy a decir lo que usted dice, yo le voy a decir lo que dice la doctrina. Y salió la pregunta. ¿Y qué creen que hice? Yo les dije lo que dice la doctrina. ¿Qué dice? ¿Y sabe qué pasó? No me volvieron a invitar. O sea, mientras esté de coordinador no puedo llegar ahí, porque lo contradije a él. Pero ¿de qué me sirve a mí quedar congraciado con él para que me sigan invitando, engañando a la gente? ¿Tiene mérito ante Dios? No. Yo prefiero que me cierren la puerta, pero decir la verdad. Entonces, esa obra de misericordia, corregir al que está en error, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con paciencia los defectos de los demás, porque también tenemos defectos, y rogar a Dios por los vivos y los muertos. Son las obras de misericordia espirituales. Pero estas dos obras de misericordia, enseñar al que no sabe y corregir al que está equivocado, son las que más problemas causan, porque mucha gente no quiere aprender y no quiere que lo corrijan. Pero nos está diciendo acá que debemos de revestirnos con entrañable misericordia, con entrañas de misericordia. Entonces, si vamos a ser de bendición, tenemos que cumplir con esas obras espirituales. No solo las corporales, también la parte espiritual. Saber enseñar al que esté equivocado, saber corregir al que sea equivocado, saber enseñar al que no sabe. Luego está diciendo que debemos de vestirnos de esa manera, de benignidad, o sea, de ser buenos, hermanos. Tenemos que ser buenos. Mire, hay gente que tiene una naturaleza de maldad y se deleita en hacer maldad. Y dice la Biblia que no duermen pensando qué maldad van a hacer el siguiente día, hermano. Ya tienen una naturaleza corrompida, ya tienen una naturaleza malvada. Nosotros no podemos ser así. Al contrario, en la medida de lo posible, dice la palabra de Dios, tenemos que hacerle bien a los demás. Especialmente a los hermanos de la misma fe. Aprender a hacer el bien. Este que sigue es difícil, porque este es uno de los conceptos, o una de las palabras que tiene conceptos tan diferentes. La humildad. ¿Qué significa ser humilde? Porque cuando uno viene y corrige al equivocado, a mí me ha pasado tantas veces, hermano, eso no es así. Y usted no se le quita lo soberbio. Es que no es soberbia, te estoy corrigiendo, hermano. Debería de ser humilde. ¿Y humilde en qué? Es que su prédica es bien fuerte. Pues sí, pero así es la palabra de Dios. ¿O no dice la Biblia que la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra? ¿O no es martillo? Pero el inconverso obstinado no le gusta que le digan nada. Entonces, ¿sabe qué es lo primero que hace? Le receta humildad a uno. Mire, ¿usted quiere conocer un soberbio? ¿Sabe cómo conocer a un soberbio? Es el que le vive recetando humildad a todo mundo, menos a él. Ese es un soberbio. Porque el soberbio se caracteriza porque le anda recetando humildad a toda la gente, especialmente a aquel que le toca su pecado. A ese le receta humildad. Es que usted debe ser más humilde. ¿Y en qué consiste la humildad? Porque hoy se tiene el concepto que humildad es no decir nada, quedarse callado, no corregir, no predicar, no molestar. Y cuando leemos la palabra de Dios, todas esas cosas ocurren cuando uno está en pecado y no quiere que le digan nada a uno.
Entonces hoy se excusan con eso de usted no es humilde. Humildad, la palabra humildad viene de humus. Humus es la palabra latina para tierra. Entonces cuando nosotros hablamos de humildad, una persona humilde es la persona que sabe de dónde viene. ¿Y de dónde venimos? De la tierra. O sea que somos tierrosos. Una persona humilde sabe, conoce, se conoce a sí mismo. Una persona humilde sabe muy bien cuáles son sus defectos, pero también sabe cuáles son sus virtudes. Predicar el evangelio, predicar la conversión, no tiene nada que ver con humildad ni soberbia. Es un mandato. Los profetas predicaron y predicaron fuerte, y no por eso eran soberbios. Jesús nos dio ejemplo de eso. Entonces Jesús predicó fuerte, pero no significa que él era soberbio. Juan el Bautista predicó fuerte, ¿sí o no? Pero no quiere decir que era soberbio. La humildad significa que yo tengo que saber muy bien cuáles son mis debilidades. Conocerme a mí mismo. Porque cuando yo empiezo ya a creerme superior en el sentido que ya ahora yo me creo infalible e invencible, ahí ya tengo un problema. Porque en cualquier momentito el diablo me da vuelta. Por eso todos los días tenemos que pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Todos los días, Señor, ten misericordia de mí. ¿Se acuerda de aquellos dos que fueron a orar al templo? Un publicano y un fariseo. ¿Qué hacía el fariseo? Oh, yo te doy gracias. El religioso. Ese era el religioso. El exacto cumplidor de la religión. Te doy gracias porque yo esto, yo aquello, yo lo otro. Y no soy como este. ¿Y el otro cómo estaba? Ten piedad de mí que soy. ¿Quién salió justificado de ahí? El pecador. ¿Y el religioso? Salió igual, peor salió. Entonces el humilde es el que reconoce: yo soy pecador, pero en medio de mi pecado el Señor nos ha confiado un mensaje. Eso es lo que tenemos que tener, esa idea todos nosotros. Todos somos pecadores. Por eso es que dice claramente San Pablo que tenemos un tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el vaso de barro? Nosotros. ¿Y cuál es el tesoro que Dios nos ha dado? Su Espíritu Santo y su palabra. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Mire, si Dios hubiera querido, Él hubiera mandado ángeles a predicar, pero ¿a quiénes mandó a predicar? A nosotros. ¿Y nosotros qué somos? Pecadores. Pero aquí viene la diferencia. Es cierto, somos pecadores, pero hay que entender una cosa, ser pecador, y otra cosa, vivir en pecado. Son dos cosas diferentes. Yo soy pecador, pero una cosa es diferente a vivir en el pecado. Es como los que son alcohólicos. Usted va a un grupo de alcohólicos anónimos y usted escucha a una persona y dice: yo me llamo fulano y soy alcohólico. Dice: pero tiene 30, 40 años de que no toma. Sí, pero es alcohólico. Y ellos mismos dicen: porque el día que yo agarro un traguito, ese ya no lo detengo, ya no lo pago, porque soy alcohólico. O sea que reconoce que es alcohólico, pero se abstiene del alcohol, pero no deja de ser alcohólico. Igualmente lo podemos tomar en la parte del pecado. Yo reconozco que soy pecador, pero lucho contra eso. Lucho contra mi carne, lucho contra mi pecado. Lucho contra lo que me puede hacer caer a mí. Entonces, en esa imperfección que nosotros tenemos, Dios nos ha confiado a nosotros el mensaje de reconciliar a otros con Dios. Ahora vengo yo y le digo a ustedes, con un cigarro en la mano: hermanos, no fumen porque es malo. ¿Tengo autoridad para hacerlo? No, porque yo les estoy diciendo a ustedes que no fumen cuando tengo un cigarro en mi mano. No tengo autoridad. Igualmente para aquel que está en el pecado, predicando conversión, ¿tiene autoridad para hacer eso? No. Entonces, ¿cómo puedo yo tener autoridad para no decirles a ustedes que no fumen? No fumando. Porque no solamente va de palabra, tiene que ir el ejemplo también. Entonces Dios nos ha confiado a nosotros esa autoridad de poder anunciar el Evangelio en medio de nuestro pecado. Ahí es donde tenemos que reconocer, ahí es donde tenemos que darnos cuenta que esa es la humildad. Porque yo me conozco a mí, yo sé quién soy.
El rey David en uno de sus salmos dice: me he guardado de mi maldad. O sea que él sabía su maldad. Usted sabe su maldad. Y en base a esa maldad que cada uno tiene que cuidarse de esa maldad. Y en ese caso, cuando ya conozco yo y reconozco cuál es mi maldad, cuál es mi pecado, y me abstengo de ese pecado, es porque yo reconozco que yo soy débil, y ahí donde yo reconozco que estoy ya caminando en esa humildad, reconociendo de dónde vengo, quién soy. Humildad. Mansedumbre. Aquí es donde algunos confunden manso con menso. No es lo mismo. Una persona mansa, mansedumbre, es una persona que sabe comportarse a pesar de. Cuando mi hijo estaba chiquito, ahí tenía 24 años, estoy hablando que eso fue hace como 20 años. Estábamos en un restaurante en aquella época que yo me daba esos lujos. Estábamos en un restaurante muy bonito, una alfombra muy bonita, un lugar muy bonito. Entonces mi hijo todavía lo sentábamos en sillita especial de niño. Y ese muchachito que hasta la fecha no se puede estar quieto. Un problema de hiperactividad. Y no sé cómo fue que le dio vuelta a la bebida. Y botó el refresco. Y cayó en la alfombra. Y yo cuando vi eso, ay Dios mío, esta alfombra, porque una alfombra era un lugar muy bonito, muy caro. Y voy viendo el fresco ahí en la alfombra. No me pregunte cómo pasó, no sé cómo pasó, porque hasta la fecha es un enigma, yo no entiendo cómo pasó. Pero yo en el momento que vi eso me levanté, agarré unas servilletas que estaban ahí y empecé a secar ahí la alfombra. Cuando llegaron los meseros, llegaron 3, 4 meseros, no se preocupe, no se preocupe. En un ratito limpiaron y ya no había ni una mancha. Entonces ven, y todavía le llevaron otra bebida al niño. Entonces, bueno, me senté yo ahí en la mesa con mi esposa y de repente se nos va a sentar un señor ahí en la mesa con nosotros. Y se sentó. Mire, me dice, yo observé todo lo que pasó, me dijo. Yo vi cuando su hijo golpeó el vaso, yo vi cuando el vaso cayó en la alfombra, y yo lo observé a usted, me dijo. Y cómo usted se levantó y agarró servilletas, y yo vi la paciencia que usted tuvo, me dijo. Y lo felicito, porque si eso me lo hubiera hecho mi hijo, yo con la lengua de él hubiera sacado la alfombra, me dijo. Yo lo agarro ahí del cuello con la lengua de él seco, me dijo. Ni me pregunte cómo lo hice, le dije yo, porque también tenía la gana de hacerlo, le dije yo también, no crea. Eso, mansedumbre está relacionado siempre con la templanza, aprender a controlarse. En medio de todo, aprender a controlarse. Yo recuerdo que alguien decía que un ejemplo de madurez y de mansedumbre es vivir en la misma casa con un gorila y que no le afecte a uno. Eso quiere decir aprender a ser manso. No imagínese vivir con un gorila en la casa, hermano, y que no le afecte. Bueno, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros. Ay, que nos cuesta soportarnos, ¿verdad que nos cuesta soportar? Algunos casos hay unos hermanitos que cuesta soportar, y todos tenemos personalidades. Los que han estudiado psicología saben de que tenemos diferentes personalidades. Unos son no sé cómo, otros son, como le dicen, flemáticos, otros coléricos, otros no sé cómo, que hasta la fecha yo nunca he entendido cómo. Yo una vez hice un trabajo en la universidad que en la materia de psicología, y yo como no entendía de flemático ni colérico, yo lo que hice fue que agarré una caricatura de esos de Walt Disney y en base a eso hice el trabajo, porque se relaciona. ¿Usted se acuerda de Winnie the Pooh? Ok. Entonces agarré a los personajes de Winnie the Pooh y hice el trabajo en base a la personalidad de ellos. Y yo dije, en nuestras comunidades, en nuestras congregaciones, hay gente con esas personalidades. ¿Cómo es Winnie the Pooh? Ay, es un osito, ¿verdad? Bien tierno, ¿verdad que sí? Ay, es bien meloso, ay, es un dulcito, es un caramelito, para él todo es bonito, él es un soñador, él es wow. ¿Hay gente así en nuestras comunidades? Ay, hay gente que es bien dulce, que hasta lo empalagan a uno, hermano.
Es lo que lo andan besuqueando a uno, y ya después uno tiene que estar con un pañito ahí limpiándose después ahí, porque son tan melosos, ellos son tan así, tan pura mielita. Pero a la par de Winnie the Pooh hay otro personaje, Tiger. ¿Y cómo es el Tiger? Ese es alocado, ese no se está quieto, ese está brincando, ese está saltando a la hora de la asamblea, de los que más brincan, y aleluya, y gloria en Dios, y levante la mano, y hermanito, no se quede sentado, levántese. Y son los que más zapatean y taconean a la hora de la asamblea, y andan saltando encima de las bancas. O sea, es la personalidad de ellos, no se están quietos. Pero está el puerquito, Piglet. ¿Cómo es puerquito? Ay, ese es miedoso, es por todo. Ay, no, Dios mío. Ay, Ave María Purísima. Ay, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ay, santo Dios mío. Temerosos. Viven con miedo todo el tiempo. No se arriesgan. No toman riesgos. Pero los peores de todos son el burro, Igor. ¿Cómo es Igor? Negativo. Ese todo el tiempo anda con una nube encima de él ahí, oscura. Una negatividad que la transmite. Hermano, vamos a hacer tal cosa. Ay, ¿para qué? Va a venir Salvador. Ay, otra vez ya. Lo mismo dice. Hermano, vamos a hacer una colecta. ¿Y para qué quieren tanto dinero si el año pasado les di $1? ¿Para qué quieren más? Hermano, hay que mover unas cosas. ¿Y por qué no hacen que? Porque todo le ponen pero, todo le ponen, es verdad que hay gente, bueno, aquí no, pero mire, en otros lugares hay gente que es así. Hay gente que es así. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Que tenemos que aprender a soportarnos unos a otros. Aguantar. Cada quien en su personalidad, aguantar al que tiene otra personalidad. Si usted es calladito, pues tiene que soportar al que habla mucho. Y si es de los que hablan demasiado, pues tiene que aprender a soportar al que casi no habla. Hay gente que no le gusta hablar, están calladitos. Entonces cada quien tiene que aprender a soportarse y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Miren, esto es bien delicado, porque a veces nosotros, pues por nuestro mismo temperamento, se pueden dar situaciones que se malentiendan. Se puede dar algún malentendido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si hay algún malentendido y que nos puede sentir ofendido a nosotros, tenemos que aprender a perdonar en el sentido de saber si esa situación se dio por ignorancia o sin querer. Porque a veces uno puede decir una palabra que puede ofender a otra persona. Fíjense que una vez yo conté un chiste. Estamos en una cena de amigos. Y estábamos platicando y estábamos riéndonos y empezamos a contar chistes. Éramos como 4 o 5 parejas de esposos. Hace años fue eso ya, sí. Y empezamos a contar chistes. Y uno contaba un chiste, y otro contaba otro chiste, y todos riéndonos. Estábamos pasando una velada muy bonita. Entonces, cuando ya me tocó mi turno del chiste, conté un chiste. Y el chiste era así. Pepito, ¿se acuerdan de Pepito, verdad? Famoso Pepito, ese Pepito es famoso. Entonces el chiste decía de que venía Pepito y el papá de Pepito era médico. Y Pepito, en la casa de Pepito había una empleada que estaba bonita. Y era la que cuidaba a Pepito. Pepito estaba chiquito. Entonces viene un día y llega Pepito llorando donde la mamá. Y como Pepito sabía que su papá era médico, entonces viene y llega llorando. Tenía como 6, 7 añitos Pepito. Entonces llega llorando y le dice a la mamá: ¿y por qué estás llorando? Es que la fulana se va a morir. O sea, la empleada. La fulana se va a morir, le dijo. ¿Y por qué decís eso? Porque yo escuché a mi papá que le dijo: ah, no, fulana, de esta noche no pasás, le dijo. O sea, un chiste. El niño no lo entendió de otra manera. El niño pensó que la mujer se iba a morir, porque como era médico pensó que esta noche no pasás, mañana no amaneces, te morís. Pero el papá le estaba diciendo otra cosa.
Y el niño oye y le va a decir a la mamá, pero fíjense que se arruinó la velada con ese chiste. ¿Y sabe por qué se arruinó la velada? Porque una de las parejas que estaban ahí, el señor se había metido con la empleada. Y la señora no perdonaba eso que le había hecho su esposo. Y la mujer empezó a llorar. En vez de ese, nos arruinó la fiesta. Ahora, ¿yo tuve mala intención de eso? No, porque yo no sabía que había pasado esa cosa. Yo no sabía. Estábamos riéndonos, chistando, contando chistes. Jamás me imaginé que eso iba a tocar una herida que no había sanado. ¿Y sabe por qué no había sanado? Porque no había querido ser sanada. Porque hay gente que le gusta pasar herida todo el tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se arruinó la velada. ¿Y qué hice yo? Pues ni modo, tuve que pedir perdón. No fue mi intención. Yo no sabía que el sinvergüenza había hecho eso. Pues. Yo no sabía, ¿no? Si hubiera sabido, no lo hago. Entonces, a veces nosotros pecamos y ofendemos sin la intención de hacerlo. ¿A cuánto le ha pasado también? Hemos dicho cosas que ha ofendido a otras personas y no teníamos la intención de hacerlo. Un día yo estaba predicando del adulterio, de la fornicación, estaba predicando. Cuando terminó la predicación se me acercó una señora bien furiosa, pero furiosa. Y me grita. No había empezado, apenas terminando mi predicación en una asamblea. Y me grita la señora ahí dentro del templo. Mire, me dice, ¿a usted qué le importa mi vida? Así de entrada. Pero, perdón, hermana, le dije yo. Sí, me dijo, a usted la hermana fulana es la que le contó de mí, le dijo. Así me dijo. Y ni a ella ni a usted les importa mi vida. Porque es cierto que el hombre con el que vivo no es mi marido, sino que es el hermano de mi marido. Pero a ustedes no les... Mire, ¿sabe qué? A mí no me importa con quién vive, le dije yo. Es su problema. Y si no se arrepiente, se va a ir al infierno, le dije yo. Y con permiso, le dije yo. Pues la mujer estaba furiosa conmigo porque yo prediqué de eso y la mujer pensó que la otra hermana me había contado el chisme y creyó que yo le estaba tirando pedradas. No, lo que pasa es que le dolió lo que se le estaba diciendo. Y se ofendió, se descubrió y se ofendió. Ahora yo no tenía ni la conocí, es más, ni la había visto en el grupo porque la señora bien chiquita, o sea, ni se miraba ahí, ni sentada, se miraba. Entonces, ¿yo cómo sabía quién era? Pero dése cuenta, hermano, que a veces uno dice cosas que puede ofender a otras personas y cuando uno predica se lleva también esas situaciones. Que a veces uno toca y uno no conoce, pero toca. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sabe qué significa perdón? Perdón significa que no me voy a amargar. Perdón no significa que vamos a seguir siendo amigos. Perdón no significa que aquí no ha pasado nada. No, perdón significa que no me voy a amargar. Tal vez no vamos a volver a establecer la amistad, tal vez se quebró la amistad, tal vez nunca vamos a volver a tener la misma confianza de antes, pero no me voy a amargar. O sea, no voy a dejar que esa herida se pudra. Porque usted sabe qué es lo que ocurre cuando uno se hiere y no se cura la herida. Usted sabe lo que pasa, ¿verdad? Se infecta. Y cuando eso se infecta, se pudre. Y hasta lo puede matar a uno. Entonces, cuando una persona es herida, si no cura esa herida, se pudre. Y hay heridas en el alma que mucha gente no ha sanado. Entonces viven con aquello, dándole vuelta. Matrimonios que tienen 30, 40 años de casado y todavía se están recordando de la noche de boda. Todavía se están recordando de la mamá y la mamá de la suegra. La suegra ya tiene 30 años que se murió, pero todavía están dándole vuelta a la suegra. Y acuérdese que a su familia a mí me hizo daño. Si ya se murieron. Sí, pero me hicieron daño. Ya suelte eso. Y eso se da mucho en los matrimonios también. Cuando lastimosamente se mete la familia. Y en el matrimonio uno tiene que aprender a cerrar puertas con la familia. Si usted ve que su familia le está causando daño a su matrimonio, tírele la puerta, hermano. Acuérdese lo que pasó con Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela.
Si ellos ven, en lugar de ser de bendición, nos están maldiciendo nuestro matrimonio, acuérdese que en el momento que uno se casa, ya es familia. Los demás son parientes. Ahora la familia es el esposo, la esposa y los hijos. Esa es la familia, eso es lo que hay que cuidar. El problema es que muchos tenemos mamitis y papitis. Ay, es que mi mami, es que mi mamá, mi papá, es que dice mi mamá que no debería de. Ya se casó, ya no tiene que meterse. Pero luego vienen las heridas. Y después vienen con los años, esas heridas, al no ser sanadas, siguen todavía dañando. Por eso está diciendo aquí, tenemos que aprender a perdonarnos, así como Cristo nos perdonó. Cuando San Pablo tenía aquel problema del aguijón de la carne, ya se lo he explicado en varias ocasiones, el aguijón de la carne. Y le he pedido al Señor 3 veces que me lo quite, y las 3 veces me ha dicho, te basta mi gracia, le dijo. Entonces muchos creen que el aguijón en la carne era una enfermedad. No, el aguijón de la carne era un mensajero de Satanás, dice San Pablo, que lo abofeteaba. ¿En qué caso lo abofeteaba? Cuando venía Satanás y le recordaba a Pablo su pasado. ¿Quién había sido Pablo? Un perseguidor. Un fariseo de los más estrictos, pero en su estricta forma de vida como religioso, como fariseo, había perseguido a los cristianos. Pero realmente detrás de todo eso, a quien perseguía era a Jesús. Por eso es que cuando Jesús se le aparece a Pablo, no le dice, ¿por qué persigues a mis hijos? ¿O por qué persigues a mis seguidores? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Pablo? ¿Por qué me persigues a mí? Y fue tan fuerte la conversión que hasta el nombre se cambió. Ya no se llamaba Saulo, se cambió el nombre a Pablo, el equivalente romano a su nombre, Pablo. Entonces ahora viene Pablo y predicaba. ¿Qué es lo que decían los judíos? Miren, decía, se asombraban y decían, el que antes predicaba, en el que antes quería destruir esta fe, ahora predica la fe que antes quería destruir, decía. Y por último decidieron hasta matarlo. Entonces los judíos se quedaban confundidos. Bueno, ¿cómo es eso? Los querían matar y los andaba matando. Hasta Esteban mandó a matar. Y ahora viene y anda predicando eso. Entonces venía el mensajero de Satanás y le decía, Pablito, hoy te la llevas de predicador. Hoy te la llevas de cristiano. Ya se te olvidó cuando apedrearon a Esteban y tú ibas liderando la turba, porque cuando dice que cuidaron él pusieron las ropas a los pies de él, significa que él era el que estaba supervisando lo que estaba ocurriendo, él era el líder de esa turba. O sea que él lideró la turba cuando mataron a Esteban. Y cuando él iba con cartas a Damasco para ir a traer cristianos, los arrastraba, dice que los arrastraba, los obligaba a blasfemar, mató cristianos también. Y ahora predicaban la fe. Entonces el diablo le decía, así que hoy te la llevaste gran predicador. Ya se te olvidó, ¿verdad? Cuando matabas, cuando torturabas, cuando blasfemabas. Y eso lo atormentaba a él y le dijo al Señor, quítame eso. 3 veces, quítame eso, Señor, no lo soporto, quítamelo. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Te basta mi gracia. ¿Sabe qué significa eso? Yo ya te perdoné. Y si ya te perdoné, yo ya no me acuerdo, porque eso es el perdón. Cuando Dios nos perdona, Él se olvida de nuestros pecados, porque quedaron borrados. Entonces no hay recuerdo. El único que se quiere acordar de nuestros pecados es el diablo. Y quiere venir y tirarnos los pecados en la cara. Pero si nosotros hemos entendido esto, cuando el diablo nos quiere venir a tirar nuestros pecados en la cara, dígale, pues fíjate que ya no me acuerdo. Ya están borrados, fíjate. Y como dicen ahora los adúlteros y las adúlteras, y si no me acuerdo no pasó, dicen algo. Así se han inventado eso, fíjense. Ya han oído esa frase, ¿verdad? Si no me acuerdo no pasó, dicen. Pues dígale así al diablo. Ay, ya se te olvidó cuando era. Sí, era, pero ya no. Antes, pasado, pero ya no. Porque ahora la gracia de Cristo me ha perdonado y su sangre borró eso. No hay recuerdo. Está borrado. No existe.
Entonces es lo que está diciendo acá, así como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, ya no estemos dándole vuelta al mismo asunto, hermano. Ay, es que yo me acuerdo cuando tu mamá, yo me acuerdo cuando tu papá, yo me acuerdo cuando me dijiste. Ya, corte esa maldición. Ya cierre ese capítulo. Porque mientras tenga esa puerta abierta, el diablo sigue metiéndose. Ya corte con eso. Y sobre todas estas cosas, dice el versículo 14, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y ahora viene algo importante para nosotros. Cuando llegamos a esa dimensión, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Entonces ya tenemos paz con Dios. Entonces ya una vez estamos en paz con Dios, estamos en paz con los demás. Ya no somos de maldición, ahora somos de bendición para los demás. Pero tenemos que ir cumpliendo con todos esos principios. Primera Pedro capítulo 3 versículos 8 y 9. Anote esa cita. Primera Pedro capítulo 3 versículos 8 y 9. Finalmente, dice San Pedro, sed todos de un mismo sentir. Esto, mi querido hermano, tiene que empezar a trabajarse mucho en nuestra vida y en nuestras comunidades. Ser de un mismo sentir. ¿Por qué hay tantas divisiones dentro del cristianismo? Porque no somos de un mismo sentir. Porque estamos divididos entre nosotros. Y acuérdese que Jesús dijo que un reino dividido se derrumba. Por eso tenemos que aprender a todos a estar bajo un mismo sentir. Compasivos, lo que les explicaba hace un momento. Tenemos que aprender a ser compasivos unos con otros. Mire, hermano, cada uno de nosotros tiene su historia. Cada uno de nosotros tiene su historia. Sabe muy bien cómo vivió, cómo fue su niñez. Si nos pusiéramos a hablar aquí cómo fue la niñez de cada uno de nosotros, todos tuvimos diferente niñez. Entonces usted no me puede juzgar a mí por cómo fue mi niñez, ni yo lo puedo juzgar a usted por cómo fue su niñez. Todos tuvimos diferentes niñez. Unos tuvimos unas oportunidades, otros tuvieron otras oportunidades. Entonces uno tiene que aprender a ubicarse. Bueno, a mí Dios me dio esto, Dios no me quiso dar aquello. Fíjese que yo por muchos años, en mi adolescencia, incluso en mi edad adulta, yo guardaba un resentimiento con mi mamá. ¿Y sabe cuál es el resentimiento que yo tenía con mi mamá? Que nunca me quiso llevar a Disneylandia. ¿Y sabe lo que más me dolía? Porque mi mamá tenía la plata para llevarme a Disneylandia. Tenía plata para hacer eso. Y nunca me llevó. Y los vecinos de enfrente que dejaron de comer no sé cuántos días, pero los llevaron a Disneylandia. Y a mí mi mamá nunca me quiso llevar. Entonces yo por muchos años yo guardaba ese resentimiento. ¿Cómo era posible que a esos los llevaron? Y aunque no comieron por 2 meses, pero los llevaron. Y yo no, mi mamá nunca me quiso llevar. ¿Y sabe cuándo se me quitó ese resentimiento? Ya de 40 años se me quitó. Porque a los 40 años fui a Disneyland. ¿Y sabe qué? Cuando yo llegué a Disneyland, no hombre, estoy en Disneyland. Y por esto he estado resentido toda mi vida, ¿no? Y a veces tenemos esas situaciones que venimos arrastrando de nuestra niñez. Entonces yo digo, aquellos tuvieron la dicha, tuvieron la oportunidad. Claro, en el momento a mí me dolió, pero yo tuve otras oportunidades que ellos no tuvieron. Entonces cada uno de nosotros tuvo sus oportunidades y también tuvo sus carencias. Algunos tuvieron una cosa, otros no tuvieron otra. Entonces uno tiene que aprender a ser compasivos unos con otros, a sentir compasión unos por otros, yo por ustedes, ustedes por mí. Hay que aprender a compadecernos unos a otros, amándoos fraternalmente, un amor de hermano. Por eso es que entre nosotros nos llamamos hermanos, y entre hermanos se quieren. Usted no quiere a sus hermanos, va a decir.
Aunque se pase peleando y se agarre del pelo y se agarren pero se quiere, uno de hermanos se quiere. Mire, con mi hermano, yo solo, bueno, legal y oficialmente solo tengo un hermano. Me han dicho que mi papá tiene otra hija, mi papá siempre me lo ha negado, pero mi esposa la conoce, así que... Y yo sé que existe, pero él siempre me la ha negado, no sé cuál es el interés de negarla, no sé. Pero bueno, pero con mi hermano, 3 años de diferencia. Cuando estábamos pequeños, nos pegábamos unas palizas entre los dos, a puñetazos, no crea, a puñetazos nos dábamos. Pero nos dábamos de puño, nos peleábamos fuerte. Y cuando nos estábamos dando de puñetazos, mi mamá aparecía con el garrote encima de los dos. ¿Y sabe lo que hacíamos? Nos íbamos a esconder a mi cuarto, ahí nos encerramos los dos. Hasta que mi mamá dándole de salgan de adentro, parte no sé qué, porque mi mamá era bien florido su lenguaje. Pero después que nos habíamos estado puñeteando los dos, ahora estábamos protegiéndonos allá dentro del cuarto. Así somos los hermanos. Entonces entre nosotros no podemos estar peleando, pero tenemos que aprender a amarnos unos a otros. No tenemos que dejar que el odio entre en nosotros, que el pleito, que la división. Aprender a amarnos, somos hermanos. Está bien, no estoy de acuerdo, pero aprender a respetarnos, porque el amor es respeto. Si yo amo, respeto. Entonces, si yo los voy a amar a ustedes, tengo que aprender a respetarlos a ustedes. Si ustedes me van a amar a mí, tienen que aprender a respetarme a mí también. Y mientras nos respetemos, todo va a estar bien. Eso significa amando fraternalmente, misericordioso, ya hablamos de eso, amigables. Tenemos que aprender y tenemos que ser amigables entre nosotros. No sé si alguna vez le ha tocado a usted con personas hostiles. Qué desagradable es eso. Qué desagradable. Estar con gente hostil. Un día aquí en la ciudad de Dallas a mí me tocó ir a predicar por allá. Entonces en la casa donde yo me hospedé, me dijeron, hermano, aquí se va a quedar en este cuarto, aquí está un primo mío, aquí se van a quedar en el mismo cuarto. Ah, bueno. Vienen de mi país. Entonces el muchacho ese estaba ahí viviendo con el primo. El muchacho ese no iba a la iglesia, ese no iba a nada. Entonces vengo yo, bueno, pues ahí dormimos en el mismo cuarto. La primera noche no me dejó dormir. Mire, a cada rato a cambiarle el tono de teléfono, el sonido. Casi toda la noche. Cambiándole sonido, o sea, lo hacía por fastidiarme. Eso lo podía hacer en el día, pero lo estaba haciendo ya por fastidiarme. Me estaba fastidiando. La siguiente noche le agarró otra vez. A la tercera noche viene y me dice, empieza a molestarme. Y esa gran barriga que tiene. Mire esa gran panza. Y el todo flaco. Mire esa gran panza que tiene. Y no le da vergüenza esa gran barriga. Ya me tenía harto. Y como mire, hay un momentito que la paciencia se le colma. Hay gente que tiene una gran paciencia, la mía es corta. Entonces ya después de varias que me estaba destacando mi barriga, yo ya sentía hasta que ya no aguanté y le tuve que decir. Porque mire esa gran barriga. Pero ¿sabes qué? Le dije yo. Como era de mi país, o sea que entendíamos nuestro hablado. Pero ¿sabes qué, papá? Le dije yo. Me estás molestando con mi barriga. Pero aquí hay plata, mira, papá, le dije yo. Aquí hay billete, le dije. Y mira vos cómo estás, pareces chucho de finca, le dije yo. A los que no saben qué es un chucho, un perro, ahí en nuestros países a los perros les decimos chucho. Y de finca son los que andan comiendo mangos que caen de los árboles porque no ni comer bien. Andan con las costillas enseñándolas, los perros con las costillas de fuera. Y así le dije, vos pareces chucho de finca, le dije, pero mira que hay billete. Ya no me dijo nada. Al siguiente día me dice, yo vengo huyendo de El Salvador porque yo era marero allá, me dijo. No, hombre, yo he matado y he violado. Ya no me gustó. Y durmiendo en el mismo cuarto, ya no me gustó. Pero esa noche me puse a orar y mira, al siguiente día ya no durmió en el cuarto, se fue. Ya no aguantó, se fue. Ya me quedé yo solito en el cuarto. Pero mira, hermanito, hay gente que anda con esa negatividad, anda con esa maldad, anda con esa, ¿cómo decirle? Pues
ya nada de amigable. Pero nosotros como cristianos tenemos que aprender a ser amigables. Aprender a llevarnos bien. No cuesta llevarnos bien, hermano. ¿Verdad que no cuesta? Sí, les cuesta. No, hermano, realmente no cuesta. Mientras nos amemos y respetemos, no cuesta llevarnos bien. Amigables. No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Y aquí hay una declaración bien interesante en este pasaje. Sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Así que si nosotros hemos sido llamados a heredar bendición, ¿por qué tenemos que ser maldición para otros? Si hemos sido llamados a ser de bendición, hemos sido llamados a heredar una bendición, tenemos que aprender a ser bendición para los demás. Amén. Amén. Fíjense que todavía falta un punto más y vamos a continuar en la próxima sesión. Terminamos entonces aquí, hermanitos.